Compañeros, lo que vamos a denunciar hoy, gracias al rigor periodístico de Gonzalo Guillén y Julián Martínez, es una puñalada directa a la democracia colombiana. El pasado martes 19 de mayo, a las 7 de la mañana, la alta dirección de Keralty, dueña de la EPS Sanitas, esa misma que con el total descaro ha patrocinado campañas como la del Centro Democrático, convocó a una reunión de carácter político en el Hotel Grand Hyatt de Bogotá, propiedad del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo. Allí, frente a frente con empleados no sindicalizados, estuvieron los dueños del poder: José Bajarageles, propietario de Keralty, Juan Pablo Rueda, presidente en Colombia, y Fabián Cardona, presidente de Sanitas. El nivel de descaro es aterrador. Usando el terrorismo psicológico, estos directivos le dijeron a su personal que, si ganaban sectores políticos afines a la paz y la justicia social, la empresa sería expropiada y todos perderían sus puestos de trabajo. Pero no se quedaron ahí. Impusieron una orden criminal. Cada empleado debe conseguir obligatoriamente 5 votos individuales en favor de Abelardo de la Espriella Otero. Esto no es libertad de opinión, esto es constreñimiento al elector, un delito penal que busca asegurar la estabilidad laboral a cambio del comportamiento político esperado por el patrón. Y aquí es donde destapamos la gran mentira de campaña. De la Espriella, o más bien el tigre de papel, se vende en redes sociales como un outsider, como alguien independiente que viene a salvar al país. ¡Mentira! Es el candidato de bolsillo de los magnates de la salud. Keralty es la misma empresa que ha financiado las campañas del Centro Democrático, del Partido Liberal y de la U para que sus congresistas hundan la reforma a la salud. Son los mismos que acaparan medicamentos mientras la gente muere en las filas, solo para desacreditar al gobierno nacional. No son independientes, son mercenarios del poder corporativo. Están utilizando el dinero de la salud de los colombianos para comprar votos y mantener sus privilegios de integración vertical. Esta es la verdadera cara de la extrema derecha. Directivos españoles como José Bajarageles, imponiendo quién debe gobernarnos mediante la coacción a los trabajadores más humildes. A la democracia se le respeta y el voto es libre. Colombia no es la finca de Keralty ni de la Espriella. Familia, lo que Julián Martínez y Gonzalo Guillén han destapado es solo la punta del iceberg de una operación nacional para secuestrar las elecciones. No podemos permitir que el miedo al despido sea lo que defina el futuro de nuestro país. Y aquí la pregunta obligada: viendo cómo los dueños de Sanitas amenazan a sus empleados para que voten por su candidato, ¿crees que la Fiscalía debe capturar de inmediato a los directivos de Keralty por el delito de constreñimiento al elector? ¿Y crees que hay más empresas que estén haciendo lo mismo a favor de los candidatos de la extrema derecha? Revienten la caja de comentarios ahora mismo, exijan justicia y que se respete el voto. Y mientras comentan, si eres nuevo en el canal, suscríbete ahora. Y para los suscriptores más fieles que día a día hacen esto posible, denle como siempre un inmenso like y compartan en todas sus redes sociales. Compañeros, vamos a reafirmarlo, el compromiso es con Colombia. Este 31 de mayo te invito a votar masivamente por Cepeda y Aida presidente en primera. No podemos darles el lujo de una segunda vuelta donde las mafias tradicionales y la reencarnación de los paracos y corruptos se unan. Quédate hasta el final, porque lo que revela el senador Wilson Arias es la verdad de por qué siempre la extrema derecha ha tumbado la reforma a la salud. No pasarán. Hasta la victoria siempre. ¡Comenzamos! Cordial saludo. Denuncian presunta reunión de orientación política de directivos de Keralty con empleados en Bogotá a favor del candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Esta es una noticia de última hora. Empleados no sindicalizados de la empresa Keralty, organización propietaria de la EPS Sanitas, reportaron la realización de una reunión de carácter político convocada por la alta dirección de la compañía en las instalaciones del Hotel Grand Hyatt, ubicado en la calle 26 aquí en Bogotá, la cual inició a las 7 de la mañana de este martes 19 de mayo. Según testimonios de asistentes, el encuentro contó con la presencia de José Bajarageles,
propietario de Keralty; Juan Pablo Rueda, presidente de la firma para Colombia; y Fabián Cardona, presidente de la EPS Sanitas, junto a miembros de la cúpula directiva de las clínicas adscritas a la EPS Sanitas. De acuerdo con las fuentes presentes en el evento, los directivos señalaron que un eventual ascenso al poder de sectores políticos relacionados con el senador Iván Cepeda, a quien vincularon con el concepto de terrorismo, conllevaría la expropiación de Keralty y la pérdida masiva de puestos de trabajo dentro de todo el grupo empresarial. Ante este escenario, la administración de la compañía solicitó a los trabajadores la consecución de 5 votos individuales por cada empleado en favor de una opción electoral alternativa, mencionando explícitamente el nombre de Abelardo de las Priella Otero. Asimismo, se impartieron instrucciones para que el personal adopte y difunda en sus teléfonos móviles, redes sociales y entornos familiares una imagen gráfica con el tema que dice: "Firmes por Keralty". El diseño del distintivo consta de una silueta de mano en gesto de aprobación y una mariposa blanca sobre un fondo azul y verde. Según los reportes de los trabajadores, la medida busca ejercer presión y generar un efecto de alerta entre los núcleos cercanos de los empleados. Hasta el momento de la publicación de esta nota, los representantes de la multinacional Keralty no han emitido un pronunciamiento oficial para confirmar o desmentir las declaraciones denunciadas por su personal. Por su parte, el periodista Gonzalo Guillén, director de La Nueva Prensa, hace unos instantes trinó el siguiente mensaje en su cuenta de X. Denuncia, : Esta mañana la empresa Keralty reunió en el Gran Hyatt a sus empleados no sindicalizados y le exigió a cada uno conseguir 5 votos para Aspriella. Ese hotel es de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Esta información me fue suministrada por varios de los asistentes. Constreñir al elector es un delito. A todos les distribuyeron esta propaganda. Y el periodista también adjunta la imagen que le estamos mostrando en este momento a todos, pues a toda nuestra audiencia. Pero precisamente para analizar este caso, he conversado y he invitado a esta transmisión al senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, a quien quisiera preguntarle, pues inicialmente, cuál es su reacción frente a esta denuncia que está haciendo el personal que trabaja en la empresa Keralty. Gracias, Julián, con mi saludo y con mi aprecio. Bueno, mi reacción es de entrada decir que en cierta medida la actuación de Keralty ha sido algo así como pionera, no en la historia de Colombia, pero sí en el último periodo, en algo que posteriormente se convirtió en la Operación Júpiter, según entiendo yo. Esto es el interés de un sector empresarial por defender sus propios cálculos económicos, y entonces se ven compelidos a ir a la cosa política. Desde el comienzo de 2025, tuvimos noticia de la conformación, yo hice la denuncia exactamente de la conformación de un denominado Frente Común por la Defensa de la Salud, cuyo explícito propósito era oponerse a la reforma a la salud bajo los instrumentos de la política. Inclusive, recuerdo yo que conformaba una comisión de agitación y propaganda, Julián. La Comisión de Agitación o Propaganda, AGIPRO, era como le denominaba el estalinismo a sus operaciones de propaganda en defensa de sus intereses políticos. Bueno, pareciera ser que se reedita esta forma de participación te anoto otro asunto que me parece que es fundamental para el análisis. Pero senador, concretamente, digamos, para iniciar así como el análisis, porque usted ha sido el investigador y el denunciante de las prácticas irregulares por parte de esta empresa y de cómo esta empresa ha financiado proyectos políticos como el del Centro Democrático específicamente. Mi pregunta es, el hecho de que haya una reunión, digamos, por parte de esta empresa
y le diga a sus empleados no sindicalizados que tienen que votar por Abelardo de la Espriella, ¿eso puede constreñir al elector o puede ser una actitud absolutamente libre y legal que pueda hacer el directivo de una EPS? Gracias, Julián. Es que tuve ciertos problemas de comunicación y la primera pregunta no me quedó muy clara, pero bien. Sí, en efecto, se trata de un constreñimiento a todas luces. Lo que acabo de ver, tanto por lo publicado por el doctor Guillén como por tus redes, en mi opinión, constituye inequívocamente una forma de constreñimiento y se dan a las mañas, inclusive, pues, en algunos casos, de excluir a la organización sindical porque podrían suponer que hay una actitud defensista del derecho a la libertad de voto por parte de una organización sindical, de modo que a mí me queda meridianamente claro que las formas, las instrucciones que se dan resultan en constreñimiento. Muy probablemente los trabajadores, para complacer al patrón, tenga que, digamos, tener un comportamiento político esperado por el patrón y de ese modo muy seguramente asegurar o sus bienestares o sus garantías o inclusive su estabilidad laboral, tal como se ha procedido en otras oportunidades. De modo que, en mi criterio, es un claro constreñimiento de Queralty. Senador, bueno, el senador se pues está moviendo en la ciudad y estamos esperando que recupere la señal. Bueno, ahí regresó el senador. Senador, le iba a hacer la siguiente pregunta. Si usted de pronto puede conservar esta señal, no lo voy a molestar sino unos minutos, pero usted es el que ha hecho esta investigación y por eso lo he llamado. Las fuentes con las que yo hablé que estuvieron en el hotel me dicen que este encuentro tuvo la presencia directa de Joseba Grajales, propietario de Queralty. ¿Quién es este señor? Este señor realmente es el presidente de el consorcio que reúne distintas empresas a escala internacional en materia de salud. En el caso de Colombia, la denominación de la EPS es Sanitas. Sanitas es, a todas luces, una filial de Queralty. Luego se considera una empresa de composición extranjera porque el Código de Comercio considera la procedencia del capital como, digamos, la fuente de denominación, de modo que Sanitas se puede estimar como parte de un consorcio extranjero dirigido por el señor José Vaz. Además, ha sido muy activo últimamente en replicarle al gobierno nacional algo que por lo demás no tiene discusión, y es esto que afirma Gustavo Petro: el modo como Queralty financió la campaña electoral en Colombia es un modo impugnable, tanto en su condición de EPS como en su condición de capital extranjero, de modo que José Vaz está bastante caracterizado y bueno, es un muy próspero, entre comillas, empresario de la salud español que ha venido a hacer, pues, digamos, grandísimos negocios, un magnate y de todas las empresas de salud que tiene integración vertical, en el caso colombiano, manifiestamente integración vertical en beneficio de formas que son condenables, además también en lo económico. Senador, en este último cuatrienio de su gestión como congresista, usted denunció algo que fue muy conocido y tuvo un alto impacto en la opinión pública, y es la financiación de este grupo empresarial de la salud, dueño de la EPS Sanitas, al Partido Centro Democrático. ¿En qué consistió esa denuncia para darle este contexto a la opinión pública? Bueno, realmente Queralty financió, Queralty y otras, Sura, Seguro Bolívar Sura, financiaron, al menos que sepamos, a 5 integrantes a 5 partidos que integran la Comisión Séptima, donde se discutía la reforma a la salud. Ellos fueron el Partido Liberal, la ASI, el Partido Verde, el Centro Democrático y el Partido de la U. Y los nombres de los integrantes de mi comisión, que fueron 5 de los 8 que hundieron la reforma a la salud, eran el señor Pinto, liberal, hoy en las huestes del Centro Democrático, Berenice de la ASI, los señores Sabirio Barrera y Honorio del Centro Democrático y Norma Hurtado del Partido de la U. La suma de ellos 5 más 3 restantes hundieron la reforma a la salud en la Comisión Séptima, ¿no? Que son hechos absolutamente probados, digamos, y que le consta, digamos, en el historial y en las actas de la Comisión Séptima. Senador, un dato que aporta el periodista Gonzalo Guillén en su publicación en la cuenta de X @Heliodóptero tiene, digamos, un ingrediente que es interesante que usted analice, y es que el dueño del Hotel Grand Hyatt
es Luis Carlos Sarmiento Angulo, el Grupo Aval. ¿Qué opinión le merece que Keralty desarrolle precisamente esta reunión en uno de los bienes, en uno de los predios, en uno de los hoteles de Luis Carlos Sarmiento Angulo? Pues realmente se trata de la suma de poderes corporativos que procuran lo mismo. Recuerdo yo, búscame Paula, la financiación que hizo en lo que te mandé Sarmiento Angulo también de la campaña electoral del 2022 y coincide básicamente con los mismos partidos. Es decir, se trata de una alianza para defender los mismos intereses corporativos. En esa oportunidad, cerca de 12.000 millones de pesos fueron entregados por Luis Carlos Sarmiento Angulo, exactamente a las mismas denominaciones que acabo de mencionar. Dirá que hay una coincidencia, pues, que resulta de los intereses lucrativos de grandes corporaciones. Sí, hay antecedentes, ambos han financiado fuertemente, y en el caso de la salud repiten. Ahora, hay otros intereses que también están de por medio, es decir, el sector minero energético, por ejemplo, que son defendidos básicamente por los mismos sectores, pero para el caso de mi comisión, la coincidencia, digamos, es alarmante en términos de partidos a los cuales han buscado para que le hagan favores a lo uno o lo otro, al capitalismo financiero y al sector de la salud, al cual es mucho más orgánica la comisión. Es decir, la comisión nuestra tiene que ver más con los asuntos de salud que con los otros del sector financiero, pero en uno y en otro campo reciben financiación los mismos partidos políticos, querido Julián. El gobierno de Gustavo Petro intervino la EPS Sanitas, después, digamos, devuelve su control. ¿Qué balance usted hace de esa intervención que hizo el gobierno de Gustavo Petro? Pues el gobierno logra establecer asuntos al interior de la EPS Sanitas, pero prontamente hay maniobras jurídicas que le impiden al gobierno seguir actuando. Dice, recuerden ustedes que, digamos que cesa la intervención, si no estoy mal, no recuerdo los datos exactos, por obra de acciones jurídicas adelantadas por el propio Keralty, quien había estado haciendo reclamaciones, de modo que la capacidad del gobierno para discernir los asuntos de Sanitas, digamos que tuvieron esa limitación en el tiempo. No obstante ello, le puedo afirmar por investigaciones propias que lo que sí se ha podido demostrar es que ha habido una integración vertical para el caso de Sanitas. Inclusive, yo hablaba del síndrome de Palacino, Julián, haciendo referencia a que la contextura de la organización resultante de esa integración vertical se me parecía a los de Copsalud en su oportunidad. No se olviden que Palacino también financió inclusive resorts y financió, digamos... ¿Copsalud o Saludcop? Saludcop. Saludcop, un capítulo inmobiliario, recuerde usted. En este caso, Sanitas también está, digamos, incursionando en el negocio inmobiliario en Colombia y aparece claramente como una, digamos, de sus campos de actuación de la diversificación empresarial que ha hecho Keralty en Colombia, que insisto, en el caso de la salud, corre por cuenta de la EPS Sanitas. Inclusive recuerdo que estuvo integrado también con Cruz Verde en alguna oportunidad, tuvieron desavenencias, hubo traumatismos en la prestación de los servicios de uno y otro. Entiendo que han vuelto una especie de acuerdo empresarial de corporación a corporación para volver, digamos, a las mismas formas de integración que tuvieron en su oportunidad, pero esa complejidad, en todo caso, ha venido siendo estudiada, salvo que por acciones jurídicas, a veces, en mi opinión, rayan en la temeridad, adelantadas por Keralty, han impedido, digamos, el pleno establecimiento de estas denuncias por parte del gobierno. Senador, últimas dos preguntas. La primera que quiero hacerle es que uno de las grandes críticas o puntos de quiebre que le han hecho al gobierno del presidente Gustavo Petro es esta intervención de las EPS y no encontrar una solución eficaz para resolver los problemas del sistema de salud. Esto está siendo utilizado a nivel electoral. ¿Cuál es su análisis? ¿El gobierno tiene o no la fórmula y la razón respecto a sus denuncias y a sus propuestas para mejorar el sistema de salud? La opinión mía, y no comprometa la del gobierno, es que asistimos al derrumbamiento hace tiempo del sistema de salud. Es decir, hay un desplome de la salud de hace mucho tiempo. El que quiere investigar más, vaya, busque los informes de Contraloría del año 2012. Una función de advertencia de la Contraloría General de la República,
por la época de Sandra Morelli, inclusive, y posteriormente el siguiente Contralor, daban cuenta de que las EPS ya no tenían capacidad para obras, no tenían capacidad financiera para adelantar la intermediación financiera que les atribuye la norma. De modo que, digamos que está cantado hace décadas lo que está ocurriendo y a lo que asistimos a unas sucesiones de hechos tanto de corrupción como de quiebras, algunas propiciadas dolosamente, otras evidentemente fruto de ese desplome del sistema de salud. Y eso no se resuelve con intervención, esa es mi opinión. El gobierno puede preferir la intervención por una razón principal, Julián. Cuando se liquidan las EPS dejan una suerte de deudas, en una estela de deudas en las cuales se resiente mucho el tejido empresarial, básicamente de las IPS, de las empresas que realizan, digamos, la prestación directa del servicio. El gobierno, creo yo, equivocadamente o no, procura no liquidar con la finalidad de darle tiempo a poder, digamos, resolver el problema para que esas IPS no vuelvan a sentir los flagelos de lo que ocurrió anteriormente, pero en mi criterio no tiene solución. Es decir, a lo que asistimos es a la etapa última, postrer, final de un derrumbamiento que en mi criterio es inevitable. Y le agrego, tengo sospechas, yo, Wilson Arias, inspectore, de que inclusive la crisis es utilizada para, digamos, hacerle propaganda antipolítica al gobierno. Es decir, la negativa de la prestación de los servicios de salud, el hecho de que encontremos a veces, cuando se decide alguna autoridad del Estado, encontremos con que están acaparando medicamentos, muy a pesar de que está muriendo la gente en las filas, es una demostración en mi criterio de que hay una especie de criminales de bata blanca que utilizan cualquier expediente con la finalidad de desacreditar al gobierno y en este caso acaparando medicamentos que son, digamos, urgentes, vitales y sustanciales para la población. Ya para finalizar, senador, y agradeciendo el tiempo pues para mi canal y también para la audiencia que en este momento se está conectando para conocer esta información, es que de acuerdo con las fuentes presentes en el evento, los directivos señalaron que un eventual ascenso al poder de Iván Cepeda a la presidencia conllevaría a la expropiación de Keralty y la pérdida masiva de puestos de trabajo en el sector de la salud. ¿Eso es cierto? ¿Usted comparte esa opinión? ¿Esa perspectiva que se puso en el Hotel Hyatt hoy? No la puedo compartir. Y no la puedo compartir. Entre otras cosas, le quiero decir algo. Sanitas tiene 5.7 millones de usuarios. Eso es un volumen enorme. En la medida en que han venido, digamos, liquidándose por alguna razón otras EPS, lo que ocurre es que el volumen de los usuarios es cada vez más creciente y en el caso de Sanitas, en mi opinión, ha sido absolutamente rentable. Los indicadores del propio Sanitas supuestamente no son tan halagüeños, pero el conjunto de la corporación de Keralty tiene indicadores muy positivos. De modo que no será por esta razón, digamos, la intervención lo que busca es develar formas de corrupción que se han inoculado desde hace mucho tiempo y corregirlas. Y yo tengo la perspectiva de que una reforma a la salud, en lugar de menoscabar los intereses de los trabajadores, lo que hace es reivindicarlos porque hay una cantidad de estatutos pro trabajador contenidos en la propia reforma a la salud que han sido aplaudidos por sus organizaciones sindicales. De modo que esa amenaza recurrente de los empresarios se me parece mucho a otras que han hecho anteriormente a propósito de que si mejoran las condiciones laborales general de los trabajadores, dice que nos vamos al derrumbe y nos vamos supuestamente, digamos, a un abismo. En todo caso, pues lo que nos está diciendo la vida es que esa reforma es urgente y le digo a los trabajadores del sector de la salud, la reforma era conveniente, esa que tramitamos reivindicaba derechos de los trabajadores ciertos de manera constatables, lo elaboramos en colaboración con las organizaciones sindicales y con las centrales sindicales y lo que hay es una especie de aprovechamiento oportunista para fundar temores entre los trabajadores de cara a una elección y bueno, y favorecer a un hombre de francas credenciales antidemocráticas como es el señor Abelardo de la Espriella. Entiendo que en otras empresas también se está haciendo y estamos haciendo la averiguación para poder elevar una denuncia que yo creo inclusive puede tener características penales. Senador, gratitud por su tiempo, por su análisis, por compartirle este conocimiento a la opinión pública. Agradezco en mi nombre pues este tiempo y este espacio de esta entrevista. A ti, Julián, muchas gracias y a tu audiencia. Es muy importante este segmento y esta denuncia. Muchas gracias a ti, Julián. Gracias, senador.
pues nosotros continuaremos recaudando testimonios e información acerca de esta denuncia en concreto. La reunión de orientación política de directivos de Keralty con empleados en Bogotá a favor del candidato presidencial Abelardo de las Priella.